distribuir todas las cargas de trabajo. Parecería que fuera lo más ideal, parecería que fuera lo más que ideal es lo real, ¿no? Lo que nos lleva a esta reflexión es que nosotros nos centramos más en el proceso que en ver cómo se obtiene un recurso económico para poder realizar un cambio en nuestro sistema. Entonces, al centrarnos solamente en el proceso, perdemos de vista lo que implica, por ejemplo, la catalogación, ¿no? Cuando nos dicen, okay, ejemplos que en la parte docente usamos, no sé, cuando a un estudiante le preguntan ¿cuánto me cobras por desarrollar un proyecto? Pues se quedan, pues no sé, o sea, los alumnos en la parte ya en clase dicen pues no sé, y ya en la práctica la misma respuesta es que no sé. ¿Por qué? Porque estamos centrados en el proceso y no estamos centrados en cómo obtener un recurso y cómo manejar ese recurso, cómo distribuirlo. Cuando uno les dice a los alumnos, ¿sabes qué? Un estudio que se hizo en el 86 sobre lo que cuesta mantener un libro en una biblioteca, les digo, bueno, solamente dentro de ese estudio, que apareció publicado en el diario Reforma, solamente por mantener un libro en la estantería cuesta $5 diarios a cada institución. Fue en el año 86. Digo, imagínense en una biblioteca donde tenemos cientos, miles de volúmenes, ¿cuánto le está costando de mantenimiento? Solamente estoy hablando de mantenimiento de ese libro. ¿Y qué es ese mantenimiento? Pues tenerlo en estantería, tenerlo sin polvo, que sea útil, que esté ahí en donde el usuario lo tiene. Entonces, nosotros nos centramos en esto viene a esa situación. Nosotros estamos centrados en el proceso y nos olvidamos un tanto de esa parte de los recursos, ¿no? Y cómo se obtiene. Y se demuestra también en los estudios que se han presentado, donde pues sí conocemos todo lo que se hace de mejoras y procedimientos, pero a veces perdemos de vista este costo, ¿no? Actualmente se está pidiendo que evaluemos cuánto es nuestro gasto de inversión y en qué momento lo vamos a recuperar como instituciones. Entonces nos ponen en un nuevo reto para que nosotros entendamos que nuestra planeación tiene que ir no solamente en el describir el proceso, sino el que cuánto me cuesta y en qué momento voy a recuperar toda esa inversión que yo tengo en mis manos, ¿no? Y que en algún momento, en alguna parte de la historia de México, se ha dicho que las bibliotecas han sido el lastre institucional, porque son un barril sin fondo y no se recupera nunca esa inversión que se tiene ahí, y entonces algunos funcionarios políticos pues deciden no sostener una biblioteca porque no se le ve su utilidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba en los años 70? ¿Qué pasaba en los años 80? Esto no estaba considerado en los últimos años. Yo dije 20 años y dicen, bueno, ¿por qué me voy a hablar de los 70 y de los 80? Bueno, un tanto haciendo una remembranza, ¿no? Para aquellos que tienen ya o tenemos esa trayectoria de estar trabajando en bibliotecas y recordar, sí, cierto, a lo mejor lo que estamos viendo ahí pues sí representa lo que hacíamos en esa década, o empezábamos a fijarnos en esos momentos, ¿no? ¿Qué era lo que se empezaba a ver en los años 70, ¿no? Crear, o sea, la metodología para ver esa migración del catálogo de tarjetas al catálogo automatizado, que después se convierte en el catálogo en línea, resolver problemas sobre la catalogación copiada. Eso se empezaba ya desde los 70s, ahorita ya está tomando mucha fuerza y bueno, es una parte importante de los trabajos en los servicios técnicos. Y otra que iniciaban, o sea, cuánto costaba la preparación física, colocación del libro en la estantería, que era una de esas, de esto que les decía, o sea, $5 en el 86, eran ya 10 años, 16 años después de esta década, y si lo traemos al momento, pues a lo mejor seguirán siendo 5, 6, 7 dólares,
Y en el proceso de catalogación puede variar de 20 a $50 el proceso de un libro, no sé, todo el seguimiento que tiene un libro, y por eso se llega en los años 80 y en los 90 a ver en qué manera afecta la reducción presupuestal en el proceso de catalogación. Y ese es uno de los detalles que hemos estado insistiendo en las últimas décadas, de que hay una reducción presupuestal y se manifiesta que el proceso de catalogación es altamente costoso, y a ser tan altamente costoso pues nos invita a que tengamos que repensar nuestra catalogación, llegar a crear programas de catalogación cooperativa, entrar a un juego que nos trae la década de los 90, que es los servicios outsourcing, donde pues dejamos de hacer una catalogación original y traemos compañías que nos apoyan o que pues venden su servicio a través de estos servicios. Las 4 directrices que nos guiaron en el 90 y que bueno, parte de esta década también del 2000, pues es los recortes presupuestales, las operaciones outsourcing, la reducción de cantidad de objetos bibliográficos físicos. ¿Qué es esto de objetos bibliográficos físicos? Lo que varios autores han manejado como entidades bibliográficas, entidades de información o recursos de información tangible. Esto que es lo que pues se fomenta, pues se crea todo el recurso de información digital y se incrementa esta parte del consumidor en línea. Llega un momento en donde toda esta parte nos lleva al reduccionismo, ¿no? A pensar que hay que reducir para economizar y fortalecer nuestros procesos. Y bueno, vemos aquí gracias. En esta, de manera así resumida, esta parte, no sé qué se mostró, revisar, o sea, en los años 90, si ustedes recuerdan, se empieza con esta revisión del marco normativo a partir del seminario del registro bibliográfico, donde se empiezan a dar las propuestas de que debe modificarse o debe de actualizarse la normativa bibliográfica en función de crear modelos más atractivos del trabajo de los datos, en donde empieza todo el movimiento de los modelos conceptuales entidad-relación, y pues se crea el grupo de los requerimientos funcionales para los registros bibliográficos, FRBR, y pues nos va dando todo ese cambio en cuanto a nuestra normativa. En esta primera década de los 90, pues se observa que los estudios de caso toman o se centran en estos tres elementos, ¿no? Que son estudios de caso descriptivos, estudios de caso interpretativos de patrones y estudios de caso sobre esquemas interpretativos. En la siguiente los vamos a ver de manera así resumida qué es lo que nos dicen. O sea, los estudios de caso descriptivos pues, son los que tienen la relación con el modelo del uso conceptual y nos establecen la revisión de la lógica y estructura de las reglas de catalogación, que era cuando a finales de los 90, en 1997, cuando se hace un seminario sobre los principios y futuros de las reglas de catalogación, en donde se dice que las reglas de catalogación, pues su estructura y su lógica no es muy apropiada para el funcionamiento del catálogo que se tiene actualmente. Y de ahí pues surgen otra serie de trabajos que van a dar ese soporte a la revisión de esas estructuras. Viene investigaciones que nos hablan de lo que es el contenido y contenedor, cuando nos empiezan a decir que ya no son publicaciones seriadas, sino ahora no son recursos continuables. Esos estudios basados en el análisis de registros bibliográficos pues nos van diciendo esas cambios lógicos en las reglas de catalogación. Luego tenemos los estudios de caso interpretativos de patrones, que es en donde pues, nos estamos centrando. Yo creo que estamos en este momento aquí
en explicar el uso y la adecuación del modelo conceptual. Todavía estamos en esa fase de apropiarnos de qué es el FRBR para después saltar a lo que son los lineamientos para la descripción y acceso a recursos, que son las RDA. Nos marcan eso, el que queremos seguir esas prácticas y hacer uso de esos modelos conceptuales. Estamos ahí todavía en esa lucha intensa, ¿no? de encontrar qué es lo que nos da y llegarlo a consolidar en lo que son nuestras normas bibliográficas, principios, normas de descripción, códigos de catalogación, y después el tercer tipo de estudio de caso pues nos habla sobre crear un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma está creado en función de entender que las descripciones de acceso a recursos cambia del modelo que tenemos actualmente descriptivo basado en las ISBD a un modelo de teoría de sistemas o de entidad-relación, donde vemos todo ese cambio en el proceso de catalogación, que es ahí donde tenemos que ir trabajando, ¿no? Llegamos a esta parte que yo denominé los 3 pasajes históricos, ¿no? Dentro de los estudios de caso, que van en función de la investigación empírica, de la investigación basada en juicios bibliográficos e interpretaciones pragmáticas, y la investigación con una nueva visión. Esto nos va a marcar la primer parte de dónde se hace todo el análisis, ¿sí? Este análisis surge a partir de lo que pues, los teóricos de finales del siglo XIX, como Panizzi, Kutter, Dewey, empiezan a crear los códigos y las reglas de catalogación, que son basadas en sus juicios y en sus prácticas profesionales y sus prácticas de catalogación en sus instituciones, y que lo van haciendo, compartiendo con todos los demás, y de ahí se pasa al movimiento de la creación de un código de catalogación desde la perspectiva angloamericana a partir de 1908, para consolidarse en el 61 con las primeras normas internacionales, que son los principios de París, después el modelo ISBD y posteriormente el código de catalogación angloamericano. Entonces esos hechos que sirvieron de investigación empírica, que empezaban a hablarnos en el 59, Lubensky y Verona, nos hablaban de lo que era la unidad literaria y la unidad bibliográfica, para entender esa separación entre lo que son las propiedades físicas y las propiedades intelectuales del documento, y consolidado eso en las primeras aportaciones en los principios y la construcción de un código de catalogación. Después la investigación que se vino haciendo a través de eso. Sí, muy bien. Tenemos esta parte de la investigación empírica, en donde se empieza a hablar o a difundir, o sea, está todo el proceso de difusión, de difundir el fenómeno de la organización de la información a través de lo que es la creación del registro bibliográfico, anunciar que hay un nuevo desarrollo en la recuperación de la información y el perfeccionamiento del catálogo en línea. Hay demasiados estudios sobre, casi en la que es la década de los 80, los estudios de caso están basados en esa transición del catálogo en tarjetas al catálogo en línea, y cómo es que distintas instituciones operaron o incorporaron el catálogo en línea, y todo el cambio que tuvieron en cuanto a su automatización. Principalmente los estudios que se realizan van en esa corriente, ¿no? del catálogo. Hay textos que se han marcado así como principales. En el 1989 fue